¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. La violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más presentes en el mundo. Se manifiesta en diversos ámbitos de la vida social, laboral y política, tanto en escenarios públicos como privados, y se traduce en la criminalización y judicialización de las mujeres por ejercer su derecho a decidir. El feminicidio, la trata de personas y los crímenes de odio y homofobia, entre otras, estas violencias, más que acciones individuales o al azar, están arraigadas en estructuras sociales y trasciende la geografía, edad, estatus socioeconómico y nivel educativo. El tema de esta tarde, la violencia y discriminación a la mujer. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Le doy nuevamente la bienvenida a una emisión más de su programa Hablemos Derecho, transmitiendo desde el corazón de esta ciudad de Querétaro, en el Cerro de las Campanas. Y bueno, pues primeramente quiero agradecer que haya aceptado la invitación una persona que a título personal, bueno, admiro mucho en su trabajo, en su profesionalismo en la que se dirige y con la cual quiero comentarles que iniciaba yo pues la licenciatura en Derecho, ya estaba yo en los últimos años de la carrera y tuve la oportunidad, pues como todos, de hacer trabajo en la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía, y me tocó de tal suerte que nuestra invitada del día de hoy haya sido mi jefa un par de meses en una agencia en su momento. Pues fíjense ustedes cómo era la situación dentro de las instalaciones de lo que ahorita, al día de hoy, sigue siendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que, bueno, pues en su momento cambiará de sede. Pero bueno, pues ahí, desde esos entonces, tengo la oportunidad de conocer a nuestra invitada, la licenciada Belinda Bendaño, a la cual, repito, agradezco enormemente que haya aceptado la invitación para acompañarnos. Y si ustedes me lo permiten, les comento que, bueno, pues tiene más de 30 años de experiencia profesional en el ejercicio del derecho, es abogada postulante en materia de derecho penal, familiar y civil y, por supuesto, amparo. En el ámbito académico se ha desempeñado como catedrática de esta facultad, de esta máxima casa de estudios, en la Facultad de Derecho, en la licenciatura, por supuesto. Repito, en la licenciatura en Derecho, cuenta con un diplomado en Violencia Familiar por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, diplomado en Derecho a la No Discriminación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y en el ámbito del servicio público, bueno, pues también se desempeñó en la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia del DIF de San Juan del Río, y como desempeño, o durante 14 años se desempeñó como agente del Ministerio Público adscrita a diversas agencias del Ministerio Público en el estado de Querétaro. Bueno, pues esta es la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy, a la cual le doy la más cordial de las bienvenidas y, repito, agradezco que nos haya aceptado la invitación. Licenciada Belinda, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Gerardo. Muy agradecida por esta oportunidad de comunicarme a través de TV UAC. Y pues estoy aquí a tus órdenes para hablar de este tema que nos preocupa y nos ocupa. Sí, fíjense que siempre hemos comentado, o a últimas fechas, desde pues, estudios, tratados, y no se diga desde el punto de vista que se ha manifestado hacia el exterior, licenciada, en lo que tiene que ver pues, con las redes sociales. Hemos visto de manera palpable estos movimientos, inclusive, bueno, pues nada menos en meses recientes, estoy hablando del mes pasado de marzo, el 8 de marzo, como el movimiento feminista, pues como ya sale a la luz pública, hemos visto notas, tenemos series, películas, pues de las muertas de Juárez, que evidencian o dejaban lamentablemente evidencia palpable de la violencia que se vive contra las mujeres y que no lo habíamos aterrizado, no habíamos dimensionado, porque pues en muchas ocasiones todavía me parece a mí que podremos seguir haciendo o actuando a lo mejor no de forma dolosa para dañar o desacreditar o generar alguna situación de menoscabo en la integridad de la persona de la mujer, pero que a veces la misma inercia, nuestra educación se va dando y no nos damos cuenta, no visualizamos ello. Y de ahí, licenciada, pues en el ejercicio de la profesión,
O me gustaría que nos pudieras comentar el ejercicio de la profesión que realizas como abogada postulante, qué es la violencia y cómo lo podremos analizar con esta perspectiva de género. Hoy una palabra muy, muy importante, muy sonada, pero pues verdaderamente que tenemos que llevar a la práctica, porque podríamos hoy, si me lo permiten, podríamos hoy hablar, ejemplo, de un delito, de un incumplimiento de obligaciones, y resulta que, pues, que te digan, que te conminen, oiga, pues vamos a llegar a un acuerdo, pues ya reciba un dinerito. Me parece a mí que eso no trasciende en eso, en la reparación del daño, de cumplir con la obligación que ya tenía estipulada, que ya hablaremos del tema más adelante, por lo que tiene que ver estas nuevas iniciativas, ¿no?, que se presentan en lo legislativo federal para que no puedan ser candidatos a aquellas personas que estén en un padrón de deudores alimenticios. Pero bueno, ese es otro tema. Pero no nada más llegaría a eso, sino juzgar con perspectiva de género es qué sigue, de qué manera hacemos entender o cómo escuchamos también la parte de la mujer y la víctima. Y en ese punto, licenciada Belinda, ¿qué es entonces la violencia con perspectiva de género? Mira, inicialmente tenemos que aterrizar el concepto de violencia. Violencia contra la mujer es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o hasta la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Precisamente el instrumento que da a luz este concepto y que lo saca del ámbito doméstico hacia lo público es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención CEDAW. De ahí a la actualidad ha habido mucho avance, tenemos muy serias propuestas en el ámbito internacional y también en el ámbito nacional, desde el Sistema Universal de Derechos Humanos, desde el Sistema Interamericano. Lo trascendente de los avances que hemos obtenido en la lucha contra la violencia que se da contra la mujer, este flagelo contra la mujer, es que precisamente este concepto de la perspectiva de género coadyuva a que sea un acceso a la justicia, ¿verdad?, más posible para la mujer. El entender los estereotipos, el entender la discriminación estructural que sufre la mujer por el solo hecho de serlo, se ha logrado a partir de la perspectiva de género. Y desde entonces podemos hablar de un avance pues más enfocado, ¿verdad?, a ese acceso a la justicia. Tendríamos entonces que abordar las diferentes formas de violencia y que a través de esta visión científica, analítica y política que implica la perspectiva de género, ¿verdad?, en cuanto a que se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de la persona basada en este género. Esta perspectiva de género promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de la mujer y contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Sí, ahí me gustaría recalcar dos puntos importantes que comentas, estimada licenciada, en lo que hablas con un acceso a la justicia y dos, una sociedad igualitaria. Y rescatarlo en ese sentido, toda vez que pues se hizo muy sencillo, pero antes históricamente la violencia contra las mujeres ha sido normalizada o era normalizada y era considerada un asunto privado. Y decían, oh, nada más se va a atender en la casa o simple y sencillamente, pues si se cometía alguna conducta o alguno de los hijos cometía alguna situación, siempre, bueno, pues busca al papá, ¿no? Porque lo veíamos así como que la mujer un tanto cuanto relegado. Y fue hasta los movimientos feministas que se reclamó esta situación y que vislumbramos que hoy, por lo menos en nuestro estado y en la República Mexicana, muchos hogares, el soporte económico fuerte lo llevan las jefas de familia. Ya no tenemos la situación en donde la clásica familia
que el papá era el proveedor y la mujer se quedaba en la casa. No, ahora la situación económica ha derivado en que ambos tengan la necesidad de trabajar y el aporte sea de ambos a la familia. Y entonces ahí hablamos de una sociedad, me parece, igualitaria, maestra, que es lo que comentaba. Y por otro lado, el acceso a la justicia, porque se dice muy sencillo, pero tomar la decisión de denunciar, llevar a cabo y tomar la decisión de decir sí, me voy a divorciar, sí voy a denunciar a mi agresor, sí voy a tomar determinadas acciones legales para mi agresor, pues no es tan sencillo, debe pasar una situación medianamente complicada. Y en ese punto me gustaría preguntar, maestra, ¿cómo puede afectar esta violencia a la salud física, mental? ¿Cómo me doy cuenta yo, aquellas personas que en este momento nos ven, que llegan a su casa, que dicen, bueno, ya vengo de trabajar de una jornada complicada laboral, y cómo me doy cuenta yo que efectivamente puedo estar viviendo una situación de violencia? Bien, la mujer, precisamente por las múltiples formas de violencia que vive, ¿verdad?, puede resentir en mayor o menor intensidad estas formas de violencia. Se dice que sufrimos violencia, fíjense nada más, desde lo más sencillo, cuando no reconocen ni valoran nuestro trabajo, cuando nos hacen callar haciéndonos creer que nuestra opinión no cuenta, que no es importante, cuando se utiliza un lenguaje sexista que no nombra a la mujer, cuando nos pagan menos que a los varones, ¿verdad?, por realizar la misma función, cuando tenemos que convivir con mensajes publicitarios que nos tratan como objetos sexuales, cuando sentimos miedo por caminar solas, ¿verdad? La violencia contra la mujer es una expresión de la relación de desigualdad entre hombres y mujeres. Es una violencia basada en la afirmación de la superioridad de un sexo sobre el otro. Se decía que el mundo estaba hecho para el hombre y las leyes también. Y esto ha tenido que cambiar precisamente por el enfoque diferenciado que exige, ¿verdad?, una vida libre de violencia de la mujer. Un acceso a esta vida libre de violencia. Este tipo de violencias es un hecho frecuente dentro de las familias. Puede ser también, como lo mencionabas, en el lugar de trabajo, en la escuela, en la sociedad en general. La falta de información es lo que hace que la mujer, ¿verdad?, permanezca en silencio. También el miedo y hasta la vergüenza perpetúan la violencia. También la mantienen la ausencia de leyes adecuadas para erradicarla, las imágenes agresivas en los medios de comunicación, incluso la explotación sexual de mujeres y niños. La finalidad de visibilizar el tema, la finalidad de hablar acerca de, es precisamente el lograr que se traslade del ámbito doméstico al dominio público. El hacer, así como es cotidiana, apreciar las diversas formas de violencia que vive la mujer en mayor o menor magnitud, también debemos de hacer cotidiano su conocimiento y su tratamiento para que la mujer que la sufra sepa que no está sola, que hay instituciones, que hay política pública, porque sí las hay, ha habido avances muy importantes, hay voluntad política, pero la sociedad también tiene que poner de su parte. Si los hombres continúan en el androcentrismo, no puede cambiar esto, ¿verdad? Necesitamos coeducar, necesitamos accionar y facilitar el acceso de la mujer, por ejemplo, como lo mencionabas, a la denuncia, que nuestras autoridades, especialmente las fiscalías, tengan la sensibilidad de saber cómo tratar a una víctima de violencia, independientemente de que sea en grado menor o mayor, porque se piensa que porque simplemente le gritaron, ¿verdad?, un maltrato verbal, por ejemplo, ya eso no amerita el inicio de una investigación. No, al contrario, ese es el inicio de una forma más grave de violencia. Y mientras la autoridad, la institución encargada de esa primera aproximación con la víctima de violencia no lo entienda así, no sea sensible, pues de nada basta que sean tipos penales y tengamos unas excelentes leyes que recogen la sanción y el tratamiento de violencia, si la autoridad no lo lleva a la práctica, sí, no lo hace cerca de la mujer, no le da la posibilidad de accionar. Sí, eso es muy importante y quiero subrayarlo, estimados amigos, porque simple y sencillamente ahorita en este punto quiero rescatar algunas situaciones. Uno, ¿cómo puede afectar
lo comentaba atinadamente la licenciada Belinda, cómo puede afectar negativamente a la salud pues física y mental un tipo de este tipo de violencia. Y no nada más eso, sino también la cuestión psicológica, familiar, el entorno familiar, porque pues puede ejercer violencia en el trabajo y esto, por supuesto, te va a generar una afectación en tu familia. Puede generarse una situación de orden patrimonial, licenciada, porque comentabas atinadamente todavía la desigualdad en el mismo trabajo y en el diferente pago hacia hombre y mujer, y hablaríamos de una cuestión de orden patrimonial. Y no se diga la cuestión sexual, maestra, que yo creo que todavía muchas personas están en la idea de que, bueno, pues como somos concubinos, bueno, pues como somos matrimonio, pues entonces también tenemos la obligación, ¿correcto?, de cumplir del punto de vista sexual. Y bueno, pues también en el matrimonio puede uno decir que no, simple y sencillamente, pero ¿cómo exigimos un derecho si no lo sabemos? Ese es el gran detalle. ¿Cómo exigimos un derecho si yo no lo sé? Que existe el abuso sexual también. No importa que esté casada, no importa que viva en concubinato, pues también hay una violación entre cónyuges, ¿no? Y bueno, en ese punto me gustaría comentar, maestra, que nos pudieras aclarar un poco, que nos pudieras ayudar. ¿Cómo podemos hablar de esta equidad y de esta equidad para que no se dé la discriminación que estamos comentando con los puntos que nos acabas de comentar? Porque se dice muy sencillo, pero repito, ¿cómo me doy cuenta que hay un abuso psicológico? ¿Cómo me doy cuenta que este problema me está generando problemas en mi familia? ¿Cómo me doy cuenta de que, o muchas pensamos que nada más la violencia, maestra, es la violencia física, de que me golpeó, me lesionó, y no, estábamos hablando, repito, de estos puntos importantes. ¿Cómo me doy cuenta de esa situación? Bien, hay que conocer las formas de violencia. Las formas de violencia. Inicialmente, la violencia psicológica es cualquier acto u omisión que daña la estabilidad psicológica y que puede consistir en una negligencia, un abandono, un descuido reiterado, insultos, humillaciones, la devaluación de la persona, la marginación, la indiferencia, la infidelidad, comparaciones destructivas, el rechazo, la restricción a la autodeterminación, las amenazas, ¿verdad?, las cuales conllevan a la víctima a una depresión, a un aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso, en casos graves, pero que sí han acontecido, al suicidio. Esta sería una forma de violencia psicológica. La mujer que se coloca en estas situaciones, que se siente parte de estas situaciones, evidentemente está sufriendo violencia psicológica. No es necesario que tenga un hematoma, no es necesario que sufra un daño físico. El daño es también emocional, el daño es también psicológico. En relación a la violencia física, bueno, va de un grado que pudiéramos considerar cualquier maltrato, ¿verdad?, pero siempre que no sea accidental, un daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto. Ya ha llegado a grados graves con el uso de sustancias como ácido, que hemos conocido, sí, sustancias cáusticas, irritantes, tóxicas o incluso inflamables, o cualquier otra sustancia que en determinadas condiciones pueda provocar o no lesiones, sean internas, externas o ambas, ¿verdad? Ya en grados extremos. Y ahí, maestra, qué bueno que tocas ese punto, porque me parece a mí que quedó muy corta nuestro Código Penal o la sanción para este tipo de acciones, porque si bien es cierto, cualquier persona o cualquier persona podrá decir, bueno, pues que se denuncie por tentativa de homicidio, una cuestión de ácido. Yo creo que cualquier abogado que tenga un conocimiento muy amplio, que contratara los servicios de la licenciada Belinda, pues podría perfectamente acreditar que el ácido no mata a una persona, ¿no? Pero, bueno, entonces vamos a ponerlo entonces por lesiones dolorosas. Sí, por supuesto, pero esa es la gran diferencia en obtener mi libertad y no la violencia que se ejerce. Dos, la reparación del daño. Entonces, creo que a veces es ahí cuando nos podemos quedar con ese sesgo de no se impartió justicia. Así es, y se da en muchos casos, ¿verdad? Los jueces, atendiendo el principio de legalidad, pues acortan las resoluciones de tal manera que no son del alcance que se busca como fiscalía o como parte acusadora o de nuestra parte como abogados, asesores de la víctima. En muchas ocasiones quedan como lesiones calificadas, pero no con la sanción en la medida en la que debería de haberse acreditado a que hay que ser justos, ¿verdad? El juez no prueba, hay que probarle al juez.
Sí, y entonces ahí luego nos decimos, bueno, pues hay que aumentar la penalidad y volvemos a lo mejor con otros tratadistas, con otros estudiosos del derecho que dicen, bueno, a ver, pónganse de acuerdo porque ustedes quieren judicializar, ustedes quieren punibilizar todo. Y tampoco no es el caso, pero me parece que para algunas conductas sí se rebasa la pena. Puede ser más sancionable a lo mejor un robo que una lesión, ¿no? Y entonces ahí es donde a veces no concuerda. Maestra, ya tenemos un par de preguntas, pero me gustaría desarrollarlas regresando de la pausa también, porque nos comentan qué tipo de violencia es más común, ¿no? Y que, bueno, nos dicen qué tipo de violencia es más común. Dos, ¿quién sufre más la violencia de género? Si el hombre o la mujer. Y bueno, pues me parece a mí que sería importante irlo desmenuzando, porque también no quiero decir que el hombre no sea sujeto pasivo, maestra, pero muy probablemente sea en menor medida que lo que verdaderamente sufre la mujer. Y tampoco no quiero decir que pueda ser sencillo para el hombre, porque acudir a una agencia especializada o al Instituto Queretano de la Mujer, preponderantemente son mujeres. Entonces también debe de vivir una doble revictimización también el hombre, por supuesto. No estoy justificando el género, por supuesto que no, pero también estoy señalando que el hombre también es sujeto pasivo a este tipo de conductas. Nos hablan cuáles son las formas de evitar o cómo podemos evitar la violencia. Si ustedes me lo permiten, vamos desmenuzando. Voy tomando nota de las llamadas que usted amablemente nos hace llegar y por supuesto, para poderlas desarrollar en la siguiente media hora. Y a mí me gustaría, maestra, antes de seguir pasando con las preguntas, ¿qué debemos hacer para prevenir la violencia? Ya nos comentaba atinadamente, bueno, pues que la violencia psicológica, la violencia familiar, ya nos comentaba que, bueno, pues simple y sencillamente esto puede generar hasta, pues, lamentablemente, en el suicidio, que ya también hemos tenido, que situaciones de esta naturaleza. No somos ajenos en nuestro estado de Querétaro, no es ajeno a esta naturaleza. Simple y sencillamente, en la semana yo escuchaba una resolución del fiscal que hablaba, bueno, de una persona que había tenido ahí heridas producidas por objeto punzocortante y que decía que, bueno, pues según la mecánica y los dictámenes había sido suicidio. Bueno, pues entonces importante también analizarlo, ¿no? ¿Qué grado debe de estar viviendo la mujer para que pueda tomar una decisión de esta naturaleza? Y en ese punto, maestra, me gustaría que pudiéramos cerrar esta primera idea señalando, puntualizando cómo o de qué forma o de qué manera podemos prever la violencia contra la mujer, y de tal manera que la mujer puede decir, yo soy sujeto pasivo a ello, ¿cómo le hago? ¿A dónde acudo? Y bueno, que pudiéramos ir cerrando esta primera idea, maestra. Efectivamente, hay formas de prevenir. Esencialmente se trata de cambiar normas y valores que la toleran y la fomentan, en la medida en que coeduquemos, ¿verdad?, al hombre, que es el principal agente vulnerador, tendremos entonces esa posibilidad de cambiar, evitando, ¿verdad?, todo aquello que refuerza las actitudes sexistas, es decir, la superioridad que sienten, ¿verdad?, sobre el otro. Alguien comentaba en el Comité de la ONU que por qué el hombre agrede a la mujer, y decían que porque puede. La mujer es vulnerable, por eso es más frecuente que la mujer sea la víctima. El hombre, por su misma situación biológica, física, no es tan vulnerable como la mujer. Esa es una explicación y a la vez una respuesta en cuanto a por qué lo hacen, ¿verdad? También una forma de prevención sería mediante la educación en igualdad, pero desde las infancias, desde la igualdad de los niños y las niñas, el coeducar tanto en igualdad de derechos como en igualdad de oportunidades. Y supone esto que las actitudes y los valores tradicionalmente considerados como masculinos o femeninos pueden ser aceptados y asumidos por personas indistintamente del sexo, ¿verdad? Y que tanto en la escuela como en la familia se tenga en cuenta estos derechos y estas necesidades de las niñas. Durante la infancia es entonces cuando conviene que tanto las niñas como los niños ensayen diferentes roles y no los asuman como únicos, ¿verdad? Que expresen sus sentimientos de manera libre, como llorar, reír, demostrar su cariño,
rebelarse, etcétera. Enseñarles que las habilidades domésticas necesarias para la autonomía no son propias de un rol de género, ¿verdad? Que pueden ser indistintamente desarrolladas por ambos. La persona adulta también se puede reeducar. Por eso hay algunas sanciones en el tema de la violencia que obligan al sentenciado a tomar, ¿verdad?, cursos de control de violencia, por ejemplo. Incluso terapia psicológica es lo primero que el juez autoriza como medida cautelar en el momento procesal, ese manejo de terapia psicológica. Es un presupuesto incluso para la suspensión condicional que pudiera proceder. Maestra, me gustaría a mí retomar, repito, para ir cerrando esta idea, si ustedes me los permiten, tomar 2 puntos importantes. Uno, en lo que tiene que ver también la violencia, porque no la dejamos de lado y qué bueno que lo tocas, maestra, me parece un punto muy importante, lo que tiene que ver con la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Nos concretamos esta primera parte, repito, hablar de la mujer, pero también qué sucede con los niños. Y ahí, ¿cómo le hago, maestra? ¿Qué mensaje a los papás, a las mamás, para tener la capacidad, la sensibilidad, yo diría, de escuchar y creer en lo que te están diciendo? Porque si el niño, tú le dices, bueno, vamos a ir a la casa de tu tío, de tu abuelo, de tu pariente o lo que sea, y el niño dice, no, pues que tú le puedas creer. Ahora con esta situación, maestra, de la pandemia, muy lamentable también de que pues se cerraron, ¿verdad? Por supuesto, algunas estancias y que derivado de ello, pues se tuvo la necesidad, por supuesto, de que incluso algún conocido, algún vecino, alguna vecina, pues se le pagara para que pudiera cuidar a los niños. Pero ¿quién va a cuidar mejor a sus hijos que uno mismo o una persona o una instancia dedicada y profeso para ello? ¿Cómo hacerle ahí, maestra, para poder saber escuchar, para poder saber entender? ¿Cómo podemos determinar eso? Porque a fin de cuentas no deja de ser un impacto complicado y por supuesto una violencia contra las mujeres, niños o niñas o adolescentes. Me parece que es un grave atentado a los derechos humanos de un menor, hablándose de cuestiones de orden, delitos de orden sexual. ¿Qué hacemos ahí, maestra, en 3 minutos para poder cerrar este bloque? Efectivamente, la vulnerabilidad de la niña es doble porque es mujer y porque es niña. En este sentido, pues hay que llamar la atención de quienes ejercen la patria potestad, de quienes tienen bajo la custodia al menor, para que le crean. El niño siempre va a decir lo que le acontece y es necesario que le crean, porque si no le creen, entonces el niño lo va a ocultar. Claro, lo somatiza de otras maneras, pero es necesario prestar atención a cambios de conducta, a sus formas usuales de conducta. Debe de haber cambios. Entonces es importante focalizar, centrar, ¿verdad?, la atención en los cambios que presenta el menor. Y obviamente, en cuanto lo verbalice, creerle y acudir a la institución correspondiente, en donde ahora ya se cuenta con asesoría, con los elementos técnicos como psicólogas especializadas, trabajo social también especializado, para detectar, ¿verdad?, y colaborar con la autoridad en su caso, el seguimiento de este tipo de situaciones tan graves. Sí, y que sin lugar a dudas también la omisión ahí pues nos debe de generar responsabilidad como padres, maestra, porque el hecho de pretendo no entenderte o pretendo no escucharte para no darme cuenta de que el abusador puede ser algún hermano, algún familiar, pues también genera una responsabilidad para los padres que puede llevar hasta la pérdida de la patria potestad y que, bueno, pues intervenga el DIF para generar o fincar responsabilidades a los padres. ¿Algo más, maestra, que quieras agregar en este primer bloque que se me pase? Pues efectivamente, la diversidad en el abuso sexual, no nada más de la mujer, sino de los menores, es también una forma de violencia muy frecuente. Aparte de la violencia al interior de la familia, este tipo de agresión era en un 70% el manejo que se hacía en el DIF municipal en aquel entonces de algunos de los municipios de nuestra entidad. Pues sí. Vamos a la pausa. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Estamos hablando de la violencia y la discriminación de la mujer. Nos acompaña en esta mesa de trabajo la maestra Belinda Avendaño Granados.
Le repito a usted, póngase en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de las redes sociales, como ya recibimos un par de mensajes que en este momento, en su momento, repito, regresando de la pausa, daremos lectura, como cuáles son las principales causas de la violencia y cuál es la diferencia entre violencia de género y violencia contra la mujer. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya regresamos a su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, y estamos hablando del tema de violencia y discriminación contra la mujer. Nos acompaña en esta mesa de trabajo la licenciada Belinda Avendaño Granados. Ya tenemos un par de preguntas, si usted me lo permite, para dar contestación y agradecerle enormemente el favor de su atención. Dice, ¿cuáles son las principales causas de violencia contra la mujer? Licenciada Belinda, nos preguntan. Pues es la violencia psicológica, ¿verdad? También la violencia física, con un 34%, la violencia económica con un 25%, la violencia sexual principalmente con un 47%. Retomemos la violencia económica. La violencia económica es una causa también muy importante de que la mujer no denuncie. Teme quedar desamparada. Y realmente no debiera ser así porque hay conductos legales para que ella asegure pensión alimenticia, asegure alimentos, incluso el domicilio, ¿verdad? Hay medidas para que abandone el agresor el domicilio, para obtener la separación y de esta manera ella siga en el amparo de su domicilio. Ahí me gustaría puntualizar, licenciada Belinda, por supuesto, ese tema, porque, bueno, nosotros en esta mesa de trabajo, podremos entenderlo y parte precisamente de la profesionalización que requiere el abogado, pues es estar constantemente actualizándose y estudiando. Y podríamos hoy señalar simple y sencillamente, correcto, que, como latinadamente lo comentabas, la violencia económica es un factor que incluso los lleva a decir, no, pues mejor no me divorcio, porque voy a perder mi estabilidad económica. Y aquellas mujeres que no tienen una solvencia económica y que están supeditadas a la cuestión económica como único proveedor el hombre, creo que ahí pudiera costarles un poco de trabajo. Pero, licenciada Belinda, a mí me gustaría que pudiéramos comentar rapidísimo, sin salirnos del tema, desde el punto de vista familiar, pues que tienen derecho a una compensación. Exactamente. ¿No? Es decir, no nada más es que, pues como nos casamos por separación de bienes no tengo derecho a nada, ¿no? Que nos pudieras comentar un poquito de forma breve, sin salirnos del tema, maestra, para que también la gente pueda decir, oye, a ver, espérame, yo sí lo he pensado, pero no he tomado la decisión porque tengo el temor de qué voy a vivir, qué voy a hacer. No se diga, maestra, no se diga a aquellas personas que tienen una profesión, por supuesto, pero que se casaron, fue un acuerdo quedarse al cuidado de los hijos, impulsar la educación de los hijos, y a lo mejor ya pasaron 10 años y dicen, bueno, ¿cómo me activo si ya perdí la noción de trabajo y en todas las carreras deberá ser algo similar, ¿no? ¿Qué hacemos ahí, Belinda? Exactamente, pues que la mujer conozca y sepa sus derechos. Hay criterios, ¿verdad?, de la Suprema Corte en el sentido de que la mujer que sacrificó, digamos, entre comillas, que dejó a un lado su desarrollo profesional por atender a los hijos, por dedicarse al hogar y de esta manera apoyar, ¿verdad?, el desarrollo de la carrera del marido, en su caso, pues tiene derecho a una compensación y se puede hacer valer en demanda del juicio de divorcio. Estas pretensiones son válidas y procede esta acción. Es importante que la mujer, cuando sufra de violencia en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus modalidades, especialmente en el ámbito familiar, pues conozca que no queda desamparada, que tiene acciones que hacer valer y que puede obtener, ¿verdad?, el resarcimiento económico. Vamos, en derecho civil siempre se traduce en una indemnización, en una compensación, pero es su derecho. O incluso, maestra, en la cuestión de orden familiar, pues hasta un 50% de los bienes en esta compensación. No nada más es de que, bueno, pero es que, ¿y cómo voy a empezar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? O sea, le dediqué 10, 15 años de mi vida a la familia y resulta que no tengo nada. Bueno, pues entonces hoy tenemos esta situación de igualdad que comentabas en el primer bloque, maestra. Nos comentan también
¿cuál es la diferencia entre violencia de género y violencia contra la mujer? Y me gustaría enlazarlo porque también nos preguntan quién sufre más violencia. Si bien es un problema que afecta a ambos sexos, ¿quién sufre más, el hombre o la mujer? Bien, la violencia de género se asume respecto del género del sujeto, de la vulnerabilidad de la persona en razón de su género. Y la violencia contra la mujer, como ya lo hemos visto, estos tipos de violencia los resiente la mujer por el hecho de ser, ¿verdad?, en alguna manera sujeto de abandonos, de indiferencias, de daños físicos, de daños patrimoniales, en el sentido de que se le priva de su propiedad, de sus pertenencias, de sus documentos incluso, o en el tema económico, ¿verdad?, por acciones o omisiones en cuanto a la supervivencia económica, también por limitaciones en el caso de su ingreso. La violencia sexual, son diversas maneras, diversas formas en las que se atenta contra la dignidad del patrimonio, ¿verdad?, de la mujer y contra su propia integridad. ¿Quién sufre más la violencia, si el hombre o la mujer? Como ya lo mencionaba, la vulnerabilidad de la mujer siempre la coloca en una mayor ocasión de ser víctima de violencia. Y ahí, maestra, decías la mujer, pero fíjate que no hemos tocado el punto de los hijos, en caso de existirlos. ¿Qué papel juegan ahí? Porque de forma directa o indirecta, pues también resienten una afectación. ¿Y qué papel juegan ante una situación de violencia en donde, repito, para que el niño sea agresor, porque sin meternos a otro tema, pero hablando del feminicidio, maestra, exacto, para que el niño, para que pueda, vamos, empezamos en cuando se genera el tipo penal de feminicidio, pues que una desigualdad, que no había igualdad, y luego brincamos ya a ponerle 10 años más como pena, ya no 50, sino 60. Pero sigue pasando y seguimos teniendo feminicidio. Bueno, pero ¿cómo te explicas, o quiero que ustedes puedan entender, que quien ejecuta, el sujeto activo que lleva a cabo esta situación es un hombre? Y este hombre viene de un núcleo familiar. Exactamente. ¿No? Entonces, si nosotros no le brindamos, no atendemos de forma primordial, o tomamos la decisión, o no atendemos la violencia que se puede ejercer con la mujer y minimizamos los daños colaterales que pueden ser con los hijos, yo creo que ahí tenemos un caldo de cultivo desde el punto de vista criminológico, maestra. Así es, exactamente. Precisamente estas situaciones de androcentrismo, en donde a lo largo de la vida varones y mujeres hemos creído que lo realizado por la mujer no tenía valor, ¿verdad? Son patrones heredados. Es una discriminación estructural que sufre la mujer, en donde la presencia de lo masculino era lo importante, lo digno de reconocimiento era todo aquello realizado por el hombre. Por ejemplo, en las familias, ¿verdad?, donde no existe un padre de familia, se decía que eran disfuncionales. Uh-huh. Entonces, solo la voz masculina tenía credibilidad y capacidad para decidir sobre la comunidad, ¿verdad? Ya luego eso quedó de lado cuando la mujer también tuvo participación política. Pero entonces esta omisión, ¿verdad?, abierta y deliberada de la mujer, ¿verdad?, se va perpetuando por patrones que los hijos asumen y adoptan como lo que debe de ser, como lo que es, como lo que corresponde. Y es entonces donde hablamos de que es necesario reeducar para romper esos ciclos, para romper esos círculos, para romper esos patrones acerca de cómo perciben los hijos, ¿verdad?, la violencia en su momento que viven al interior de la familia, que no lo asuman como algo normal, que no lo normalicen, sino que sepan que pues los roles corresponden en términos de una función social natural y que se asumen tanto para mujeres como para hombres, no propiamente para un determinado sexo. Ahí que tenemos que hacer, maestra Belinda, pues, aumentar las relaciones sanas y estimulantes entre padres e hijos. Efectivamente, en el seno de la familia, el reeducar. Igual, el ejemplificar en la relación de pareja el respeto mutuo,
¿verdad? El asumir los roles, como lo mencionábamos, indistintamente desde el interior de la familia. Ir generando hábitos y habilidades, ¿no, maestra? Para los niños y los adolescentes, porque hoy lo veo muy normal, incluso cuando me toca atender a algunas personas ahí en el despacho, que bueno, pues llegan con algún menor o llegan con algún niño. Y repito, puede ser un niño de 7, 8 años, como un niño de 10, 12, y yo veo que los papás lo primero que le dan es el teléfono. Y ahí los entretienen sin mayor problema. Claro, hay situaciones o pláticas que yo mismo les digo, oiga, mejor que nos espere en la recepción o que no pase aquí a la sala de junta, etcétera. Pero en otras ocasiones es muy fácil ya darles el teléfono para que se entretenga un niño y no estar atentos a lo que requieren. Creo que las situaciones han cambiado, maestra, cuando a nosotros nos tocaba pues dibujar o tener alguna habilidad, algún juego de destreza. Hoy todo es el teléfono y son juegos ahí, y entonces estamos perdiendo esa comunicación. Exactamente, se trata de la reeducación desde la familia, ¿verdad? Los grupos de mujeres como los grupos de hombres son espacios de reflexión en donde debemos de interactuar de una manera sana y respetuosa, procurando evadir o disolver esos roles de género estereotipados. Se dice que todos debemos de contribuir a erradicar la violencia. Maestra, a mí me gustaría, para cerrar nuestro bloque, en estos próximos 10 minutos, que nos pudiera comentar de forma operativa. Alguna persona en este momento dice, a ver, sí quiero denunciar, sí voy a formular mi querella por incumplimiento de obligaciones, por violencia intrafamiliar, por violencia de género. Así voy a denunciar. De forma operativa, maestra, ¿qué tenemos que hacer? Y que pues, puedas decir cómo te podemos contactar también. Muy que bien, acudo, todo así, de una forma muy operativa, como si tuvieras en este momento a la persona aquí de frente y que le dijeras, bueno, pues mire bien, necesita usted los siguientes documentos, ¿no? En caso de, necesita usted esto, vamos a tal agencia o vamos a pedir una medida precautoria o llamadas medidas urgentes. ¿Qué hacemos, maestra? Efectivamente, la persona que decida el iniciar un procedimiento en materia o contra, ¿verdad?, del delito de violencia que está sufriendo, pues primero debe de asumir la decisión, pero sin temor porque es su derecho. Precisamente nosotros los abogados debemos de coadyuvar en que la persona conozca ese derecho, ¿verdad?, que se entere de cómo la ley le arropa y de cómo las instituciones están diseñadas para seguir adelante con esa decisión, para acompañarla a través del procedimiento que corresponde, y sería necesario entonces que tenga a la mano los documentos de identidad tanto de su propia persona como de los hijos en su caso, ¿verdad?, que cuente con datos exactos de localización del agresor también en su caso, porque muchas veces es una persona que ya se ha separado del domicilio o vamos, que tenga la posibilidad también, ¿verdad?, de asegurarse ella misma en un momento dado. Obviamente hay casas refugio a través de las instituciones correspondientes como el Instituto de la Mujer o los institutos municipales. Debe de saber que cuenta con todas estas providencias y con todas estas medidas que son para protección de ella como víctima y de sus hijos, obviamente. Su servidora puede ser contactada a través de mi correo personal, mundolex@yahoo.com.mx. Yo estoy para servirles. Me considero especializada en el tema y principalmente pues por la práctica profesional, ¿verdad?, para acudir con la ofendida en cuanto lo necesite y poder iniciar una carpeta de investigación en su caso y seguir adelante con el procedimiento de este tipo de ilícitos de violencia. Nada más repito el correo, maestra, mundolex@yahoo.com.mx. Sí, para cualquier orientación, cualquier duda. Ahora bien, para también ir cerrando esta cuestión operativa, a ver, ya decidimos presentar una denuncia. Algo que es muy importante es, bueno, ya decidí o ya lo tengo perfectamente establecido.
que cuesta mucho trabajo. Ahorita lo comentamos en un minuto, pero tomar una decisión de esta naturaleza debe ser realmente, pues no una decisión de un minuto. A lo mejor ha de costar mucho tiempo poder lograr esta determinación. Ya lo realizo, maestra, y entonces tengo la vía penal, depende de las conductas o depende de lo que yo platique con el abogado, puedo determinar una cuestión penal, pero algo que me generó mucha inquietud y que también puede ser inquietud para las personas que nos ven es, el agresor lo tengo en casa. ¿Yo qué medidas tengo o de qué manera me puede salvaguardar para que no llegue yo a la casa y me vayan a lesionar otra vez? 2, en ese inter, tanto el Ministerio Público o en este caso el fiscal investigador tiene la facultad de salvaguardar mi integridad, ¿correcto? ¿Y de qué manera y cómo? O 2, acudo a un juzgado de lo familiar para que me dé una medida precautoria y pueda sacar a esta persona de mi domicilio. Pero, ¿cuánto tiempo? Porque pues ahorita se lo llevan, o ahorita le dicen, oiga, salga usted del domicilio, que es un agresor, pero mañana otra vez estoy ahí temprano. Entonces, como que la gente a lo mejor necesitaríamos desmenuzar un poquito esto, maestra, para que les quede un poquito claro y que digan, ok, tengo herramientas, tengo elementos, y tanto la Fiscalía como el Poder Judicial van a coadyuvar para que yo, víctima, esté bien. Exactamente. Así es. Ambas vías son viables, son posibles y son eficaces. Desde el punto de vista de Fiscalía, cuenta con la facultad de autorizar medidas de protección que después ratificará el juzgado de control, ¿verdad?, para proteger la integridad de la víctima. Y también el Tribunal Superior de Justicia, a través de los juzgados familiares, tiene la posibilidad de conceder medidas precautorias en el sentido de la separación del domicilio del agresor, el que pueda la víctima, ¿verdad?, obtener sus pertenencias en su caso, ¿verdad?, si así lo desea, y obviamente esto se debe de ratificar posteriormente con la demanda correspondiente, pero ya, ¿verdad?, bajo la batuta de un abogado que les acompañará en todo este procedimiento. De que existen medios, efectivamente, la autoridad sí los provee. Ok, no están solos entonces, no están solas. Exactamente. ¿No? Maestra, ¿algún mensaje que quieras comentar para cerrar o por lo menos dejar este tema de rescato yo el acceso a la justicia que se debe de tener? Señalo o rescato la violencia desde el punto de vista psicológica, familiar, económica, patrimonial que comentabas, patrimonial económica que comentabas tú como una de las situaciones o una de las violencias más sentidas que se tienen. Hablábamos de la psicológica, hablábamos de la violencia sexual, por supuesto, de la física, de la patrimonial. Quiero rescatar eso y pues algún mensaje que tú quieras comentar, porque me parece ya para cerrar, y que aquellas personas que te puedan ver, aquellas personas que trabajen en alguna empresa, maestra, y que digan, oye, me gustaría un curso de sensibilidad para los trabajadores, para mi trabajo. Bueno, ya lo comentabas, tu correo electrónico. Ahora en el programa, ya cuando lo subamos a las plataformas o que esté en YouTube, ahí lo etiquetaré tu correo, maestra, pero algún mensaje final que quieras comentar. Precisamente el conocimiento de la violencia nos permite visibilizarla y nos permite asumirla como algo cotidiano, como algo que es, como algo real. Nos está flagelando como sociedad a nuestras mujeres, a nuestras niñas, les está ocasionando una vida en donde no puedes tú salir a la calle sin sentir temor de andar sola. Es imposible que una joven no pueda salir a divertirse por el temor a que pueda ser agredida o pueda ser privada incluso de la vida. Algo tan natural como el divertirse para una joven no es posible, no le es dable ahora, y eso no lo podemos admitir ni consentir como sociedad. Por nuestras hijas, por nuestras hermanas, por nosotros y nosotras mismas, debemos de sensibilizarnos, ¿verdad? Y el conocer el tema, el manejarlo, el conocer los ordenamientos, las políticas, las posibilidades de apoyo, las formas de seguimiento, ¿verdad? La forma en la que se sanciona la violencia nos va a permitir
menguarla, nos va a permitir abordarla y darle solución. Siempre debemos de buscar la solución. Los abogados, ¿verdad?, nos debemos a ello, el dar soluciones, el coadyuvar en la búsqueda de medidas de solución. Sí, bueno, me gustaría a mí cerrar, si ustedes me lo permiten también, bueno, en donde hagamos conciencia, partamos de los valores y que tengamos la capacidad como familia de poder platicarlo, poder comentar estos temas pues en la mesa, poderlo comentar en un espacio que se tenga familiar. Yo sé que la dinámica, lo comentábamos en el primer bloque, pues es complicada, maestra, en donde padre y madre tienen hoy la necesidad, ¿no?, de hacerse del recurso económico para sufragar los gastos pues indispensables de subsistencia. Estoy hablando de comida, vestido, recreación, esparcimiento, todo este tipo de cuestiones pues hacen pues que los padres trabajen o que ambos trabajen. Entonces buscarse un espacio, porque hoy en día, hoy por hoy, hablamos que un 72% de las mujeres, o más bien son las mujeres las que sufren una violencia, pero a manos de un hombre. Lamentablemente, pocas son otro tipo de grupos. Estoy hablando de bisexuales, estoy hablando de transexuales, etcétera, etcétera. Pocos son esos grupos, no quiero decir que no se dé, también se da, pero mayormente o preponderante es el hombre. Y entonces, pues vamos, el hombre también tiene una educación, tiene una cuna, maestra, y entonces ¿de qué manera o de qué forma pues hacemos entender que el hombre debe de, pues no nada más ser el proveedor, sino también entender, escuchar, etcétera, etcétera? Todo esto que hemos comentado a lo largo de este bloque, y que espero que pues haya servido esta plática el día de hoy para hacer conciencia. Maestra, no me queda más que agradecer enormemente que nos hayas acompañado en esta mesa de trabajo. Valoro muchísimo que hayas aceptado la invitación y espero, por supuesto, que no sea la primera ni la última vez que nos hagas favor de acompañar. Muchas gracias por el espacio y pues en este tema que nos va a dar todavía para más. Gracias y hasta el próximo jueves. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.